Hola amigos, hoy vamos a hablar del pecado de muerte que ha desatado muchos debates. El texto está en primera Juan 5:16 que dice: si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Otra versión dice el pecado que conduce a la muerte. Pero lo llamativo es que Juan no explica cuál es ese pecado de muerte. Otra cosa, se refiere a un hijo de Dios, no se refiere a un inconverso, porque dice el que ve a un hermano que lo comete. ¿A qué muerte se refiere? Algunos dicen que es la muerte espiritual, porque la paga del pecado es la muerte, pero otros dicen que se refiere a la muerte física. ¿Cuál es ese pecado? La versión de la Biblia de Jerusalén dice los que cometen pecados que son de muerte. Es decir, esta versión habla de que hay varios pecados que pueden ser de muerte. Vamos a dar algunas versiones, algunas opiniones de lo que es este pecado de muerte. Y es un pecado visible, ya que dice que aquel que ve al hermano, así que es un pecado evidente. Primero, esta versión mucho no me convence. Dice un pecado que se paga con la pena de muerte. Por ejemplo, hubo un caso en Estados Unidos que una mujer cometió varios asesinatos y la condenaron a muerte. Y en ese periodo que estaba presa, fueron y le predicaron el evangelio y se convirtió. Entonces se acercaba la hora de su ejecución y la iglesia, los hermanos en Cristo, hacían manifestaciones fuera de la cárcel para que no fuese ejecutada. Finalmente la ejecutaron. Se habrá ido con el Señor si se convirtió. Esta versión mucho no me convence. Segundo, otro pecado que puede ser de muerte. Un pecado grave que Dios castiga con la muerte. Por ejemplo, Dios castigó a Moisés con la muerte, no pudo entrar a la tierra prometida, porque en un momento él tenía que hablarle a la roca y le pegó con la vara. Entonces, por eso murió. Otro es el caso de Ananías y Zafira, que murieron por mentir a los apóstoles respecto al dinero de una propiedad que vendieron. Después, los que toman la cena indignamente, en 1 Corintios 11, que Pablo dice que algunos que toman la cena indignamente, algunos han enfermos y otros duermen, otros mueren. Otra postura, blasfemar contra el Espíritu Santo. Ya hemos explicado en un video anterior que la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando alguien ve que Dios está obrando, sabe que Dios está obrando a través de una persona, por ejemplo, y dice, esto es obra del diablo, este poder que usa, lo usa por medio de los demonios, del poder del diablo. Otra versión, el pecado de apostasía, como dice 1 Corintios 4:1, que dice que muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es aquel que se aleja del Señor, de su presencia, y ahora niega lo que antes creía. Tenemos que repetir que la apostasía, y acá 1 Timoteo 4:1, es de un hermano, porque dice que se aparta de la fe. Y Pablo muchas veces cuando habla de estar en la fe se refiere al cristiano. Es decir, yo no puedo apostatar de algo que nunca abracé. Si yo nunca fui comunista, yo no puedo apostatar del comunismo. Entonces se refiere a un cristiano. Y por último, ustedes elegirán cuál debe ser. Es un pecado deliberado y persistente. Un pecado en el cual el cristiano lo practica de manera deliberada y rechaza arrepentirse. Y cuando la iglesia y el Espíritu Santo le están diciendo, deja este pecado, arrepentite, lo rechaza. Y en esta versión, algunos estudiosos dicen que puede ser la correcta, porque si uno sigue leyendo,
2 versículos más abajo, ahí en 1 Juan, dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, algunos interpretan que Juan está diciendo 2 versículos más adelante que el pecado de muerte es aquel que practica el pecado. Practicar el pecado no es un pecado que uno comete de vez en cuando por una debilidad, no se dio cuenta, sino es un pecado que uno se entrega deliberadamente. Entonces Juan diría, no pidan por esto. La persona, después de muchas advertencias, quiere seguir pecando. Y esto nos hace acordar del pecado deliberado en Hebreos 10:26, que dice que si pecaremos voluntariamente, después de haber reconocido la verdad, ya no hay posibilidad de redención, está diciendo ese pasaje. Y esto nos lleva al Antiguo Testamento, que había 2 clases de pecado en el Antiguo Testamento. Uno era pecar por yerro, que era un pecado por error, por inadvertencia, por ignorancia, por debilidad, y otro es pecado con soberbia. El que pecaba con soberbia, que sería en Hebreos 10:26, el que peca deliberadamente, ahí concuerdan, hay una conexión, es hacerlo de manera consciente y deliberada. Ahora, ¿cuál la versión es la correcta? Dice Juan, no hay que orar por ese pecado. Y acá surge otra cuestión, otro misterio. ¿Cuándo no orar? Si yo veo un hermano que está pecando deliberadamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que advertirlo, amarlo, pero corregirlo con amor. Pero ¿cuándo no orar? ¿En qué momento no orar? ¿Será que el Señor nos indica, mira, no ore más por este hermano? ¿Qué tema? Bueno, hermanos, yo lamento no puedo dar una definición total o exacta. Yo creo que es el pecado deliberado, el pecado de muerte, pero el Señor dice que no se pida. Bueno, hermanos, espero que este video les haya interesado.